Hola, me llamo Jimena Vargas y yo les voy a hablar sobre el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Primero empezaremos hablando sobre el proceso electoral de 1995. Estas elecciones generales se llevaron a cabo el domingo 9 de abril de 1995 y se renovó totalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Perú. En estas votaciones hubieron 14 candidatos y algunos de ellos fueron Alberto Fujimori con el partido Cambio 90, Javier Pérez de Cuéllar con Unión por el Perú, Mercedes Cabanillas con el partido APRA, Alejandro Toledo con el partido Perú Posible, Ricardo Belmont con Movimiento Obras, Raúl Díez-Canseco con Acción Popular, Ezequiel Ataucusi Gamonal con FREPAP, Agustín Naya de la Torre con el partido Izquierda Unida, etc. A pesar de eso, Alberto Fujimori logró nuevamente la presidencia del Perú, ya que contó con más del 60% de votos. Ahora les hablaré sobre la Operación Chavín de Huántar. ¿Pero qué fue la Operación Chavín de Huántar? Bueno, fue una operación militar del gobierno del Perú llevada a cabo en abril de 1997 por el Comando Chavín de Huántar para poder rescatar a los 72 rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA restantes durante la crisis de la residencia del embajador de Japón en el Perú. Todo esto sucedió a las 8:19 de la noche del 17 de diciembre de 1996. 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú, Mauricio Aoki, cuando se celebraba el natalicio del emperador de Japón, Akihito, evento al que asistieron 500 invitados entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. Los 14 terroristas ingresaron por la propiedad colindante que se encontraba vacía, dinamitaron la pared limítrofe, avanzaron al terreno de la residencia. Por ello, los asistentes en los jardines entraron en pánico y se refugiaron dentro de la residencia. Además, los terroristas ingresaron armados y les comunicaron que eran rehenes. Los terroristas fueron liberando rehenes entre mujeres, ancianos y empleados del evento a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que no tenían peso político. No obstante, liberaron a Javier Díez-Canseco, militante de partidos de izquierda, y a Alejandro Toledo, que fue un futuro presidente del Perú. Después de haber liberado a los ciudadanos comunes y haber seleccionado a los de mayor valor para su operación, el grupo de rehenes se redujo a 72 hombres. A cambio de su liberación, ellos pedían que se le pusieran en libertad a 14 miembros del MRTA que se encontraban encarcelados por delitos de terrorismo. El 22 de abril de 1997, después de varios fracasos en la negociación y ante la perspectiva de que por este motivo los secuestradores empiezan a negar la atención médica a los rehenes, el gobierno tomó la decisión de enviar al Comando Chavín de Huántar. Tras comprobar que los terroristas estaban distraídos por medio de cámaras de video introducidas de forma secreta desde los túneles y micrófonos introducidos por personal militar de sanidad por medio de los cuales se comunicaban algunos rehenes de rango militar. Después de todo esto se decide iniciar la operación. Por ello, a las 3:23, una fuerte explosión dio inicio a la operación, con la voladura del piso del salón principal en donde un grupo de terroristas jugaba futsal. 148 comandos interrumpieron por este y otros accesos disparando sus ametralladoras. Todos los terroristas fueron abatidos. Sin embargo, uno de los rehenes, el magistrado Carlos Giusti, fue herido en una pierna, lo que le causó una violenta hemorragia que le provocó la muerte. Él fue el único rehén muerto en la acción y además 2 comandos también murieron. Ahora les comentaré un poco sobre quién fue Vladimiro Montesinos. Vladimir Ilich Lenin Montesinos Torres nació el 20 de mayo de 1945 en Arequipa.
Él fue un exmilitar, abogado, sociólogo y político peruano, y además fue asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Al ganar Alberto Fujimori las elecciones presidenciales de 1990, designa a Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, consejero de seguridad del gobierno y principal asesor presidencial entre 1990 y el año 2000. Él colaboró en el diseño de la estrategia política para enfrentar a las redes terroristas del Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Asimismo, organizó desde el Servicio de Inteligencia Nacional de Perú el sistema de contrainteligencia, con el cual se neutralizaron las acciones encubiertas del espionaje chileno desarrolladas en la década de 1990. En la actualidad, él se encuentra encarcelado en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Acon 1 de Lima y se enfrenta a al menos 8 juicios más en los próximos años. Él en total fue acusado de 63 delitos que van desde el narcotráfico, corrupción hasta el asesinato. En septiembre de 2006, él fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su participación directa en un acuerdo ilegal para proporcionar 10.000 armas de asalto a las FARC. Montesinos fue el centro de una intrincada red de negociantes para transportar los fusiles de asalto desde Jordania a la selva colombiana. Además, el 1 de octubre de 2010 fue sentenciado a 25 años de pena efectiva junto a otros integrantes militares del Grupo Colina por la matanza de Barrios Altos y la muerte de Pedro Yauri. El expresidente Alberto Fujimori fue igualmente sentenciado como autor mediato por este caso y por la masacre de la Cantuta. ¿Qué fueron los Vladivideos y los congresistas tránsfugas? Vladivideo era la denominación que se le dio a esta colección de videos peruanos en formato casero, elaborados por Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú. En estos videos se observaba cómo Montesinos sobornaba a dirigentes políticos de empresas privadas importantes, de comunicación y de gobiernos locales para que se pusieran a disposición del gobierno. Estos videos eran ocultados en la casa de playa que Montesinos poseía en Playa Arica, balneario en la zona sur de la provincia de Lima. El descubrimiento tuvo en Perú un impacto muy comparable al escándalo de Watergate y este desencadenó el final del Fujimorato. Entre los congresistas tránsfugas, el caso más conocido fue el de Alberto Couri, quien había sido recientemente elegido congresista por el partido opositor Perú Posible. Y en el video con Vladimiro Montesinos se ve que a Couri recibe dinero de este a cambio de renunciar al partido Perú Posible y sumarse a las filas de la agrupación oficialista Perú 2000. Además de él, hubieron otros congresistas conocidos también, como Eduardo Farah, Edilberto Canales Pilaca, Jorge Polac Merel, Juan Mendoza del Solar, José Luna Gálvez, entre otros. Ahora les comentaré algunos otros actos de corrupción que cometió Alberto Fujimori. Algunos casos de corrupción fue la compra de diversos canales de televisión, así como de prensa escrita y la promoción de los diarios Chicha. Respecto a la televisión, aparecen los primeros talk show, tales como el programa de Laura Bozzo, de modo que no había programas políticos. También privatizó las empresas estatales. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%.
agricultura 35%, de la minería se vendió el 90% de las empresas estatales, en manufactura el 85.5% y de hidrocarburos el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Ahora les contaré sobre la paz que tuvimos con Ecuador. Tras la llegada a la presidencia ecuatoriana de Yamil Mahuad, en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto. En octubre de 1998 se firmó el Acta de Brasilia, en la cual Ecuador y Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros en acuerdo a un dictamen de las garantes del Protocolo de Río de Janeiro. En un acto simbólico, Perú cedió al Ecuador como propiedad privada, es decir, sin ninguna soberanía, 1 kilómetro cuadrado de terreno donde se encuentra Tiwinza. El tratado también trajo la oposición de varios miembros del gobierno y de la cúpula militar, que tuvo que ser reorganizada a raíz de esto. Asimismo, la oposición denunció un manejo manipulativo y poco sincero del conflicto con Ecuador. Por último, comentaré algunas obras del segundo gobierno de Fujimori. Algunas de las obras de su segundo mandato fueron que se estableció la defensa del pueblo, se formó el Sistema Regional para la Asistencia de la Alimentación, se estableció también el Ministerio para el Desarrollo Humano y de las Mujeres, se estableció la Fundación para la Patente Escolar, se fabricó la represa de Yaracmayo. Aparte, se fabricó el Hospital Materno Infantil para las mujeres gestantes de pocos recursos. También se fabricaron correos médicos y hospitales en todo el país, brindando servicios gratis en todos los colegios, formando enormes comedores populares para poder disminuir un poco más la pobreza extrema que se encontraba presente en ese momento. También se disminuyen los registros de pobreza y la desnutrición en los nichos. Por último, también se construyeron carreteras. Se fabricaron más de 70 kilómetros de carreteras y trayectos pavimentados. Se realiza el plan de Cerro Verde incorporando el agua, la luz y el desagüe. Aparte, se formó el proyecto regional de ayuda alimentaria para pagar algunos planes para la rehabilitación de estructuras económicas y sociales en las poblaciones de bajos recursos, que ayudó para formar empleos en bastantes localidades. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y gracias por ver el video.